Pues vamos a continuar con nuestra serie de escuela dominical titulada El Gran Libro, donde estamos viendo de manera panorámica la Biblia. Y la última vez habíamos iniciado con Génesis, en la primera parte del libro de Génesis. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del libro de Génesis. Pero para que nosotros tengamos una perspectiva correcta de lo que estamos leyendo, siempre lo ideal es ubicarnos en qué parte de la historia se está escribiendo esto o a quiénes se les está escribiendo esto, pero qué acontecimientos de esa misma historia está narrando. Entonces, volviendo a hacer una línea del tiempo pequeña solamente para delimitar esas dos cosas, que es entender, uno, a quiénes se les está dando ese mensaje y qué eventos son los que está narrando. Así que decíamos que el inicio nosotros lo podemos dividir en 4 eventos primeramente. Los primeros 4 eventos que relatan la historia de la humanidad. ¿Cuál es ese primer evento? El primer evento, Nata, sobre la historia de la humanidad, ¿cuál será? La creación, muy bien. El segundo evento, Avi. El segundo evento, ¿cuál será? La caída, muy bien. El tercer evento que cambió la historia de la creación, ¿cuál será? El diluvio, así es. Y el cuarto evento que cambió la historia de la humanidad es antes, muchos años antes de la llegada de Cristo, pero acerca de los primeros eventos que cambiaron la humanidad. La Torre de Babel, así es. Entonces, estos son los 4 eventos que nosotros veíamos la última vez que estudiamos Génesis, que son los primeros eventos que cambiaron la historia de la humanidad. Evidentemente, la creación del hombre, la caída del hombre, el diluvio, donde casi fue destruida la humanidad, y Babel, que fue donde el hombre empezó ahora sí a dividirse. Esos son los 4 eventos. Luego, en la historia, tenemos, en vez de dividirlo por eventos, lo dividimos por personas, cronológicamente hablando. Hay 4 personas que son muy importantes en la historia de la humanidad, en la historia del cristianismo y sobre todo en la historia de Israel. ¿Cuál es ese primer personaje que es muy importante? Hermana Ana, ¿cuál crees que sea? Abraham, así es. Hermana Alicia, ¿quién será el siguiente personaje que es? Isaac, así es. Luego, ¿cuál sigue? Jacob y finalmente José. Esos son los 4 patriarcas, podríamos decir, conocidos, o los 4 personajes que datan esta parte de la historia que es muy importante. Y lo interesante de estos 4 personajes es que justamente a partir de aquí, a partir de Abraham, nosotros ahora sí tenemos una fecha exacta en lo que sucedieron los acontecimientos. Y ese es el 2166 antes de Cristo. Esos son los eventos. A partir de esa fecha. Ya de ahí podemos especular entre 4000, 6000, 10000, varía mucho porque las genealogías no siempre iban de padre a hijo, a veces se brincaban a nieto, variaban mucho. Entonces no tenemos una fecha exacta de la creación, lo que sí tenemos es una fecha exacta de la historia de Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero bueno, hermanos, continuando. Después de estos eventos con Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Ustedes se acuerdan? Hubo un punto aquí en donde ellos estuvieron en un lugar. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años estuvieron en el desierto, ¿verdad? Entonces aquí fue el Éxodo. Y llegamos a este punto porque eso es lo importante. Cuando se escribió el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿quién lo escribió?
Moisés. ¿Y quiénes eran sus receptores directos? Estas personas. Estas personas de aquí que iban a salir del desierto para entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Por qué es importante darnos cuenta de quiénes son los receptores? ¿Por qué es importante? Porque como se escribió para ellos, las cosas que vemos las vamos a entender. Ah, mira, está hablando de esta manera sobre el poder de Dios, porque esta gente no vio mucho de lo que sucedió acá. A lo mejor a ellos no les tocó ver cómo el mar se partía en dos. A lo mejor a ellos no les tocó ver cómo las 10 plagas ahí en Egipto se vieron de manera tan visibles. A lo mejor a ellos no les tocó observar nada de eso. A sus padres sí, pero sus padres no van a entrar a la tierra prometida, sino que es la otra generación quienes van a estar ahí. Y ellos necesitan conocer al Dios que sus padres vieron, el Dios que Moisés estaba hablando y que tanto fe tenía en él. Así que, claro, había mucha, tristemente, pues después de tantos años que estuvieron ellos en Egipto, se había en alguna manera influenciado parte de su cultura y era necesario que Moisés estableciera la verdad bíblica, estableciera la verdad sobre quién es Dios, qué desea Dios. Así que por eso es bueno ubicarnos ahí. Entonces, ¿quién escribió Génesis, hermanos? ¿Y cuándo fue dado Génesis a sus receptores? Cuando estaban al borde de la tierra prometida. Una de las misiones que tenían es que ellos iban a ser la espada de Jehová. Iban a aplicar juicios sobre los cananeos y Dios les había mandado a aniquilar a todos. Era parte del propósito que tenía Dios para ellos. Por eso es bien importante que entendieran todo lo que había sucedido en Génesis. Porque en diferentes ocasiones vemos cómo de repente personajes bíblicos respetados por nosotros, vemos que se juntaban con mujeres paganas. O que de repente tenían varias esposas, varias mujeres. Y entonces no están ahí porque deban ser un ejemplo a seguir precisamente en esos aspectos, sino es para que vean la fidelidad de Dios, pero también el juicio de Dios en diferentes áreas. Entonces, el evidente tema que podemos ver de manera general en el libro de Génesis es que este es el libro de los orígenes. Vamos a verlo entonces justamente esta mañana en estos 4 personajes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Esta es la segunda mitad del libro y describe la vida de estos 4 personajes justamente. Pero no perdamos de vista, no nos perdamos en los personajes como si estos fueran los protagonistas. Siempre que estamos leyendo nosotros la Biblia y por lo menos en esta parte de Génesis, nos vamos a dar cuenta de que aunque estos personajes aparecen mucho en estos capítulos finales, realmente el protagonista siempre es Dios. Siempre nos está mostrando la soberanía de Dios, nos está mostrando la misericordia de Dios, nos está mostrando el juicio de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios, etcétera. Es ver lo que Dios estaba haciendo en la historia por medio y en estos personajes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Y Dios escogió a Abraham, un hombre que era justificado por fe, para hacer una luz hacia las naciones. Y eso es importante, desde la tierra prometida. Muchos piensan que Israel era solamente para cerrarse en ser el pueblo de Dios, pero realmente el pueblo de Dios era usado por Dios para impactar el resto del mundo. El problema es que si vemos la historia, muchas veces el pueblo de Dios no cumplió con ese propósito por su pecado. Entonces veamos primeramente a Abraham. Los capítulos del 12 al 24 prácticamente nos están hablando de la vida de Abraham. Capítulos 12 al 24 de Génesis. Y lo que podemos ver por lo menos en los primeros capítulos del 12 al 16 es que llegamos a este punto de la historia de la humanidad y después de ver todo el desorden que había en Babel, vemos como un punto de quiebre en la historia. Hemos estado viendo cómo se rebeló contra Dios Adán y Eva. Luego cómo se rebeló el resto del mundo contra Dios y Dios tuvo que aniquilarlos por medio del diluvio, siendo misericordioso y dejando con vida a Noé y su familia.
pero aún Noé y su familia mostraron cierta rebelión ante Dios. Y con el paso de los años vemos cómo la humanidad con Babel estaba de nueva cuenta rebelándose contra Dios, queriendo ser igual a Dios. Entonces llegamos a esta parte de la historia y cambia. Ahora por lo menos vemos a un personaje que está respetando a Dios, claro, con sus errores, pero que está siendo fiel en alguna manera y que Dios ha escogido para utilizarlo en el futuro. Génesis 12, 1 al 4, si quieren tenerlo ahí, vamos a estar prácticamente en Génesis. Génesis 12, 1 al 4 dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces tenemos a este hombre seleccionado por Dios, a quien si se dan cuenta se le está dando un chorro de bendiciones. Se le están prometiendo muchísimas cosas. Dice, haré de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, incluso vas a ser bendición y él va a bendecir a los que lo bendigan y maldecir a los que lo maldigan. O sea, una protección increíble de Dios sobre él, sobre su vida, sobre su familia, pero le tiene que obedecer. Vete de tu tierra, de entre tus parientes, le está diciendo. Muévete del lugar. Abraham en este punto tenía 75 años y era un hombre que solamente tenía una esposa, no tenía familia, más allá de su esposa, quien era estéril, de hecho. Entonces, ¿cómo es que va a ser una nación grande de un hombre de 75 años con una esposa estéril? ¿Cómo va a engrandecer su nombre si en aquel tiempo el tener hijos te daba cierta honra? ¿Cómo Abraham pudo haber confiado en Dios después de ver su situación actual? Con 75 años y esposa estéril. Pues ahí vemos nosotros la fidelidad, o bueno, la fe que tenía Abraham justamente en ese Dios verdadero. Abraham obedece a Dios en ese sentido y claro, podemos ver que en el camino Abraham cometió muchísimos errores. Abraham seguía siendo un hombre pecador. Lo que vemos ahí en la Biblia es como con el paso del tiempo, y si ustedes observan bien, este hombre Dios lo va transformando y lo va haciendo un hombre sabio, lo va haciendo un hombre más fiel al Señor. Pero en el principio nunca fue así. ¿Qué pasó a la primera donde se topa con Abimelech, si bien recuerdo su nombre? Y entonces tiene miedo porque su esposa es muy hermosa y no quiere que lo maten. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, mintió, ¿verdad? Porque dice, bueno, no era mentira porque sí era mi pariente, pero no dije, me callé al decir que era mi esposa. En alguna manera mintió porque estaba omitiendo la verdad. Así es, estaba omitiendo la verdad. Y bueno, vemos diferentes cosas en la vida de Abraham, errores pecaminosos, vemos cómo de repente se separan él y Lot, hay guerras, hay batallas en las que tiene que ir a rescatar a Lot, pero llegamos a un punto crucial de la historia en donde Dios hace un pacto consigo mismo para bendecir a Abraham. Y eso es interesante, el pacto que Dios hizo, lo hizo consigo mismo, lo cual estaba indicando que Él iba a cumplir esas promesas que le estaba haciendo a Abraham. Por esta razón, muchas veces nosotros no podemos estar de acuerdo con ciertos sistemas teológicos, porque nosotros no podemos decir que si Dios promete algo, no lo va a prometer tal y como Él lo dijo que lo va a hacer. Si Dios prometió, hizo este pacto a Abraham, pero el pacto lo hizo consigo mismo Dios, dándole la seguridad de que lo iba a cumplir, no podemos nosotros cambiar las cosas y decir que las cosas no se van a cumplir de esa manera, y sino, no, es que van a ser ahora de una forma diferente, porque ahora estamos en la época de la iglesia. No podemos hacer eso. Es ir en contra de cómo deben de interpretarse las cosas. Si Dios dijo que va a engrandecer el nombre de Abraham, lo iba a engrandecer, y al día de hoy Abraham es la figura o el personaje más importante de los judíos.
Si Dios dijo que iba a ser una nación grande de parte de Abraham, no iba a ser de una manera espiritual, a pesar de que Abraham tenía 75 años y a pesar de que su esposa era estéril. Iba a de verdad tener una descendencia grande, y lo vemos después en la historia, como los egipcios cuando los tenían a los hebreos ahí de esclavos, ven que empiezan a crecer y son más y más y más y se reproducen mucho. Intentan incluso detener su reproducción con parteras y no lo logran, porque Dios siempre cumple sus promesas. Y eso era algo que tenían que entender estas personas. Estas personas de aquí tenían que recordar y entender la fidelidad de Dios, porque ellos iban a enfrentar problemas diferentes. Y si no estaban arraigados entendiendo la fidelidad de Dios, ¿cómo iban a entrar a la tierra prometida? De hecho, antes de entrar a la tierra prometida, ¿recuerdan qué fue lo que se hizo? Se enviaron ¿a qué? ¿A 12 qué? 12 espías. Vayan y observen en la tierra y observen a la gente, porque es el lugar que Dios nos ha prometido y que vamos a tomar. Vuelven estos 12 espías y ¿qué sucedió? Tenían temor. 10 de ellos tenían temor de las personas que había en la tierra prometida y de la tierra en general. Ellos decían que no iban a poder tomar ese lugar. Pero ¿qué pasó con Caleb y con Josué? Ellos confiaban en Dios. Por eso mismo, esta gente necesitaba todo lo que estamos leyendo nosotros en Génesis. Ellos necesitan tener la verdad de quién es el Dios y el poder que tiene Dios, el cómo Dios había guardado a su pueblo y las promesas que había para con ellos. Génesis 15, versículos 17 al 21, dice: y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Esto es la ratificación del pacto que Dios hizo consigo mismo de cumplir todas estas cosas. En aquellos tiempos, cuando se hacía un pacto, se partían animales por la mitad. Era una costumbre, se partían ciertos animales por la mitad, entonces las personas que iban a hacer este pacto o este trato pasaban por en medio de esos animales. Lo curioso es que aquí Abraham no pasó por en medio de esos animales. ¿Quién fue el que pasó por ahí en medio? Fue Dios. Leo de nuevo: y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los kenitas, los cenezeos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Todo eso se le había prometido. Y ojo, esa tierra estaba gobernada en ese momento por enemigos, pero una promesa de que era para ellos. Ellos tenían que tener esta seguridad en el Señor, de que si el Señor les dijo, vayan a esa tierra prometida que yo les he dado, tenían que ir, por más que pensaban que había gigantes y les daba miedo, porque Dios se lo había prometido, así como lo hizo con Abraham. Y después llegamos a los capítulos 17 al 18 de Génesis, donde en alguna manera se ratifica el pacto con Abraham. Se confirma ese pacto. Y esto lo hace Dios en reiteradas ocasiones. Dios está recordándole a Abraham: hey, acuérdate el pacto que yo he hecho contigo. Yo te lo prometí, yo te lo voy a cumplir. Confía en mí, confía en mis palabras. En constantes ocasiones el Señor vuelve a ratificar ese pacto con Abraham. Porque de repente Abraham, como todo pecador, desconfiaba del Señor. Y tenía que volver a agarrarse de él para confiar en él. Génesis 17, versículos 1 al 8, cuando Abraham tenía ya 99 años, ya no 75, aquí ya tiene 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo. Y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, o Abraham, como algunos lo dicen. Porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno.
de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Si pensamos el día de hoy en la nación de Israel, ¿dónde está Israel el día de hoy? En lo que debería de ser su tierra en alguna manera. Que sí, toda su vida está en constante ataque. ¿Qué escuchamos normalmente en las noticias acerca de Israel? Guerra, ataques. Hasta el día de hoy sucede eso. Pero siguen teniendo su lugar. No sé cómo el Señor sigue guardando esa nación y se sigue defendiendo de tantos ataques mundiales. El mundo aborrece a Israel, aún el día de hoy. Pero el Señor sigue cumpliendo sus promesas y hay muchas promesas futuras que se van a cumplir. Y de manera literal, tal como Dios lo ha dicho. Porque Dios le dijo a Abraham que iba a tener una enorme descendencia. ¿Y qué pasó con la descendencia de Abraham? Fue enorme. Dios se lo cumplió al pie de la letra. Finalmente, versículos 19 al 21, vemos la sección final sobre la vida de Abraham y seguimos viendo nosotros juicio y misericordia para con ellos. La trama podemos decir que tiene diferentes cambios, pero básicamente se muestra la maldad del hombre, su depravación y el problema que hay con la influencia del hombre. ¿Por qué lo decimos? ¿Qué pasó con Lot? ¿Recuerdan a dónde fue Lot? ¿A dónde fue Lot? ¿A dónde fue a vivir Lot? A Sodoma, Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasaba con las ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo eran estas ciudades? Eran como las canteras. ¿Cómo eran Sodoma y Gomorra? Eran lugares terribles, donde había una depravación increíble en el hombre. Y ahí estaba viviendo Lot. Les digo que la historia empieza a contarnos la maldad del hombre y la depravación, incluso la influencia, porque vemos la reacción de Lot cuando los ángeles llegan con él y los invita a su casa y los hombres de la ciudad van, hombres viejos y niños, van a su casa para estar con estos ángeles de una manera depravada, paréntesis. ¿Qué hizo Lot? ¿Cuál fue su reacción de este hombre íntegro, este hombre tan fiel? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ofrece a sus hijas. Un padre ofreció a sus hijas. No, pero es que son ángeles los que recibió. Ofreció a sus hijas este hombre. No es un ejemplo. Lot no es un ejemplo y muchas veces Abraham tampoco lo fue. Lo que vemos son ejemplos de misericordia del Señor. Lo que vemos son ejemplos de juicio de Dios, de ira, de santidad, de paciencia de parte del Señor. Sodoma y Gomorra son muestras de muchos de los atributos de Dios. Y eso es importante, porque sus receptores de nueva cuenta son Israel, un Israel que va a entrar a la tierra prometida, que no deben mezclarse con esta gente pagana, con prácticas pecaminosas. Ellos deben de entender el peligro que hay cuando se mezclan con ese tipo de culturas. Sin embargo, ¿qué vemos en la historia? ¿Qué pasó con Israel? Llegan a la tierra prometida después, ¿y qué pasó? ¿Recordaron Génesis y se abstuvieron de estar con personas paganas? ¿Qué sucedió? Se mezclaron. Cuando Dios pidió aniquilar a ciertas naciones, no los aniquilaron. Ellos dejaron de obedecer al Señor y hubo consecuencias. Pero esto estaba escrito para que no lo hicieran. Realmente Génesis fue escrito para que respondieran a todo lo que Dios les estaba demandando. Tristemente no sucedió. Esto es bien importante porque sus receptores tenían que recordar las palabras que había escrito Moisés en Génesis. Y esto nos hace recordar a la iglesia el día de hoy, al creyente el día de hoy. El creyente el día de hoy no solamente tiene Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, como lo tenían estas personas de acá. ¿Qué tiene el cristiano el día de hoy? Tiene el canon completo, tiene la Biblia completa. Nosotros tenemos ahora sí la historia redentora, la verdad revelada del Señor, suficiente
para poder obedecer, para poder confiar. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Muchas veces no obedecemos y muchas veces no confiamos y muchas veces estamos ofendiendo a este mismo Dios, al mismo Dios que destruyó Sodoma y Gomorra, ese Dios. Lo que me encanta de los capítulos 22 al 24 de Génesis es que registran la última parte de la vida de Abraham. Y es bien importante estas últimas partes de la vida de Abraham porque aquí ya vemos la madurez de Abraham. Ya no es el mismo Abraham que estaba diciendo que su esposa era su hermana. Ya no estaba mintiendo. Ya no es el mismo Abraham que era un cobarde, que era un mentiroso. ¿Por qué vemos un Abraham diferente? ¿En qué parte vemos un Abraham diferente? Es un Abraham que ya tuvo, y ya no es el mismo Abraham que estuvo con Agar y de quien nació Ismael. Ya no es ese Abraham. Ahora es un Abraham que ya tiene a su hijo Isaac. ¿Y qué le pide Dios sobre su hijo? Que lo sacrificara. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, de quien Dios le dijo, de ahí viene toda esta gran descendencia, y en ese hijo yo voy a cumplir el pacto que hice contigo. Ese, entrégamelo y sacrifícalo. Eso fue lo que se le pidió a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Él obedeció. No es, sin duda, nosotros vemos en la historia cómo esta parte cronológica, Dios está haciendo un cambio en esta persona. Y lo hizo por medio de sufrimientos, lo hizo por medio de tribulaciones, lo hizo por medio de que cayera en cuenta en que tenía que obedecer a Dios para poder ser un hombre sabio e íntegro. Y en el punto donde ya iba a sacrificar a su hijo, el Señor lo detiene y lo bendice y entrega un sustituto en su lugar. Dios tomó a un hombre débil, cobarde, un hombre que tuvo descendencia con una mujer que no debía, un hombre que mentía y que daba a su mujer con tal de protegerse, un hombre que en ocasiones dudaba de Dios y su promesa, y lo convirtió en un hombre de fe que demostró tenazmente su madurez en una prueba increíble en la que se mandaba a sacrificar a su único hijo, que era el hijo de la promesa. Eso es lo que hace Dios. Por eso Abraham, nosotros vemos allá en Hebreos 11, es reconocido como un hombre de fe, un hombre que confió en el Señor, a pesar de, porque todo lo que vimos después era el proceso en el cómo Dios está cambiando a las personas. Hasta aquí, hermanos, preguntas o comentarios acerca de la vida de Abraham. Recuerden, esto es panorámico, no podemos tal vez parar tan detalladamente en ciertos pasajes porque son muchos capítulos, pero es una visión general de estos personajes. ¿Una pregunta o comentario, hermanos? Si no, continuamos con Isaac, que tal vez yo creo que es el de la porción más corta en la palabra de estos 4 personajes. Isaac solamente nos habla prácticamente de él en los capítulos 25 al 26, pero nosotros seguimos viendo la fidelidad de Dios y cómo continúa fiel a esas promesas que ha hecho. La sección de Isaac, aunque es corta, es importante porque podemos ver el cuidado de Dios hacia Isaac, hacia su descendencia, aunque tristemente vemos en Isaac errores muy similares a los de su padre. Porque ¿qué pasó con Isaac? Hizo exactamente lo mismo que su padre. Dijo que su mujer era su hermana para proteger su pellejo. Génesis 26, versículos 6 al 7. Habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer. Porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Que se me hace súper curioso que Isaac, hijo de Abraham, cometiera exactamente el mismo pecado que su padre, de la misma manera. Sí, no, parece que el pecado es genético, ¿no? Pero tristemente cometió el mismo pecado. Sin embargo, seguimos observando el cumplimiento de la promesa de Dios en él y en su descendencia. Es muy corta la porción que nosotros tenemos acerca de Isaac, pero Isaac fue ese hijo en quien se estaba cumpliendo la promesa que Dios había hecho a Abraham sobre engrandecer su nación. Y es un hombre importante en ese sentido, un hombre que a pesar de sus errores, en alguna manera buscó ser fiel a Dios. Buscó no mezclarse con mujeres paganas, buscó guiar a sus hijos, aunque de una forma
equivocada desde mi perspectiva por el favoritismo que mostraba a Esaú, pero un hombre de la historia que estaba enseñando aún a estos israelitas de qué abstenerse y qué es lo que tenían que hacer para glorificar a Dios. Y entonces, ahora sí llegamos al punto de la historia donde se empieza a poner como una novela. Parece que estamos viendo nosotros. Haz de cuenta que estamos viendo la Rosa de Guadalupe aquí con Jacob. ¿Qué empezó a suceder ahí? Nomás faltaba la rosa, ¿verdad? Para que le diera el airecito a Jacob. ¿Qué sucedió ahí? Desde el inicio nosotros vemos que está sucediendo una batalla, una guerra en el estómago, o bueno, en el interior de la esposa de Isaac. Porque ¿qué pasaba con Jacob y con Esaú? Estaban luchando entre sí en alguna manera para poder salir de nuevo aún en el parto. Como les digo, Jacob es una novela, porque tenemos traición, tenemos una lucha con su suegro para tener a la mujer que ama, trabajó muy duro, un hermano que quiere matarlo, o al menos eso es lo que él creía, etcétera. Sucedieron muchísimas cosas en la vida de Jacob. La historia de Jacob nos enseña primero que nada la soberanía de Dios, de cómo Dios bendice a quien Él decide que va a bendecir, pero también bendice a quienes se someten a su palabra. De cómo aún con sus grandes pecados, Dios elige hacer una nación grande de Jacob. Y el desenlace de todos estos pecados y de la diferente toma de decisiones que tuvo Jacob, que por cierto, son muchas, muy extrañas y variadas las decisiones que tomó, desde el momento en que estaba tratando de comprar la bendición de Esaú, hasta el punto en el que estaba tratando de ganarse a su esposa, pero en el camino primero tuvo 3 mujeres antes de ella, o 2, perdón, antes de ella, pero bueno, sucedieron cosas súper extrañas en las decisiones que tomó Jacob, entre ellas también huir de su suegro de una forma muy repentina. Tenemos, a pesar de todo, una bella historia. Una historia de misericordia por parte de Dios, una historia de bondad por parte de Dios. Y si vemos esto como una novela, incluso es una historia de reencuentro amoroso con su hermano, quien lo odiaba y quería matarlo. Si nosotros estamos leyendo la Biblia de manera correcta y estamos en nuestra cabeza observando toda esta narración y esta historia, no puede no conmoverte este punto. Ver cómo incluso antes de que se topara con Esaú, Jacob empieza a mandar regalos y de repente manda una parte de la familia y luego otra y al final ya se queda con sus favoritos, tristemente mostrando el favoritismo, ¿verdad? Pero se queda con sus favoritos y entonces ya se presenta con su hermano, tratando de como que apaciguar su ira. Y su hermano se queda, oye, ¿y qué onda con todo esto que me estás enviando? ¿Qué está pasando contigo? Dice Génesis 33, versículos 3 al 5. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. De nueva cuenta, hermanos, esto es bien importante. Estamos viendo la bendición que está trayendo Dios a la vida de Jacob, que se había unido con una mujer que no era pagana. Y vamos a ver un contraste con lo que sucedió con Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú se unió a mujeres paganas. Esaú estaba deshonrando el nombre del Señor. Esaú no fue un ejemplo en absoluto. Y parece muy reiterativo, pero es que dicen varios escritores sobre la historia, sobre la estrategia de guerra, que si tú quieres hacer caer a un hombre, lo vayas a hacer por medio de ¿quién? De la mujer. ¿Qué pasó con mucho el pueblo de Israel? Se desvió por medio de unirse con naciones paganas. El énfasis que Dios está haciendo en Génesis es tan obvio sobre tener cuidado, porque ya venían a entrar y a conquistar
la tierra prometida y tenían que aniquilar a esos pueblos paganos. Era tan obvio que tenían que tener cuidado con sus culturas, que tenían que cuidarse de mezclarse con ellos por el problema que iban a causar, que es tonto pensar en lo que hicieron. Pero nosotros somos muy similares a ellos. Eso no tenemos que olvidarlo y tenemos que recordarlo. Bueno, eso lo vimos en el capítulo 33, ¿no? Este reencuentro hermoso entre Jacob y su hermano. Y de repente, si ustedes ven en sus Biblias, llegamos a un capítulo bien extraño. El capítulo 34 de Génesis. Es uno de los capítulos más extraños de la Biblia porque nos está explicando una historia cronológica de Abraham, Isaac, Jacob, y de repente, ¡pum!, está esta parte de la historia, donde no nos está hablando exactamente de una cronología, parece que se brinca al futuro, nos está contando algo que pasó más adelante, parece ser, porque nos habla de un acontecimiento muy triste, muy depravado, en el cual una de las hijas de Jacob es violada. ¿Y cuál fue la reacción de los hijos de Jacob ante esa violación? ¿Cuál fue la reacción de Jacob? ¿Y cuál fue la reacción del violador y del padre del violador? Vemos, por lo menos, la reacción de 4 hombres, ¿no? Podríamos decir de Jacob, de sus hijos, del violador y del padre del violador. Y son 4 reacciones terribles como hombres. Ninguno de ellos tuvo una reacción correcta. Primero, el violador violó a una mujer. ¿Cómo vamos a poder decir que eso es correcto? Es terrible lo que él hizo. Aunque después dice que se enamoró de ella y que fue horrible. Tomó una mujer que no era de él y cometió un acto que merecía cierta pena o cierta condena, por lo menos. Su padre trata de encubrirlo y su padre incluso parece indiferente a lo que había ocurrido con esa mujer. Como que no pasaba nada, y sí, vamos a arreglarnos rápido para no batallar con estos amigos. Es más, lo empezó a ver como una oportunidad de negocio para ellos. Jacob fue un cobarde, fue un padre cobarde, porque no tomó las medidas adecuadas sobre lo que habían hecho con su hija. Él no reaccionó, fue un hombre miedoso, un hombre que cuando tenía que actuar no actuó. Oportunista en algún sentido, pues sí. Y como su padre no actuó, ¿quiénes actuaron? Sus hijos, de manera pecaminosa y equivocada y engañosa. Engañaron a las personas del lugar, hacen que ellos participen de una actividad cultural que ellos tenían, aprovecharon esa oportunidad y mataron a todos. Fue una historia terrible que nosotros tenemos aquí en la Biblia, pero una historia de lo que el pecado puede hacer en nuestras vidas, una historia de lo que pasa cuando no estamos respondiendo correctamente al Señor, una historia de lo que puede sucederme a mí como hombre cuando no tomo las medidas o el carácter que el Señor demanda de mí como hombre. Y sí, de aquí, de esta hermosa familia, nacen las 12 tribus de Israel. Parece irónico, ¿verdad? Parece como que, oh, y bueno, y de ahí salió el pueblo del Señor. Sí, el Señor ha escogido lo vil del mundo. El día de hoy tiene a la iglesia. ¿Y a quién ha escogido para que esté en la iglesia? A lo vil del mundo ha elegido el Señor. Lo sigue haciendo aún el día de hoy. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Nosotros, porque ha escogido lo vil del mundo. Pero esto es para que no haya nada de qué jactarnos en que nosotros estemos aquí, sino que es totalmente la obra de gracia de parte de nuestro Señor. Así que al finalizar ya los últimos capítulos del 35 al 36, vemos cómo Jacob es el padre de las 12 tribus. Finalmente vemos la preparación para observar cómo Dios va a utilizar a su pueblo, Israel, el comienzo oficial de este pueblo, y debió haber sido bien emocionante para sus lectores, porque era el inicio de sus raíces. Ellos estaban observando a sus antepasados, ellos estaban observando cómo fue que se formó esa linaje que ellos tenían. Debió haber sido muy emocionante para ellos. Y vieron los tremendos pecados de los que participaron sus antepasados, de los cuales ellos tenían que prevenirse. Entonces llegamos
a una historia todavía mejor que la de Jacob. Si la de Jacob era una buena novela, José se la lleva de calle. José data los capítulos 37 al 50, que es la parte final de Génesis. Y a diferencia de Jacob, Isaac y Abraham, José fue un hombre mucho más sabio. José fue un hombre mucho más íntegro en diferentes partes de su vida. El Señor hizo mucho en la vida de José. Aunque al principio nosotros podemos ver un joven inmaduro que presume, José no tuvo, gracias al Señor, tantos pecados o no se embarró tanto como sus antepasados. Y nosotros estamos viendo más que nada en la historia de José el cuidado soberano de Dios, si se dan cuenta. Es como Dios pinta una obra de arte que nadie sabe cuál es el inicio y el final, y cuando lo juntas todo es como un rompecabezas que tiene sentido. Es lo que está haciendo Dios con la vida de José. El capítulo 37 continúa con la historia de Jacob, que tiene sus 12 hijos, pero la historia se centra ahora particularmente en José. Y observamos cómo Dios soberanamente permite una serie de acontecimientos desafortunados producidos por el pecado que había en la misma familia. ¿Qué pasó? El Señor en alguna manera estaba dándole ciertos sueños a José, donde su familia se postraba ante él y él era como exaltado u honrado. José va y le cuenta estos sueños a sus hermanos y a su padre, y evidentemente genera cierto envidia, celo, orgullo, molestia, enojo, etc. Su padre tenía favoritos, malamente, Jacob tenía favoritos, quienes eran José y Benjamín, los hijos de la esposa que él quería. Y le regala una túnica bien bonita a José. De repente, sus hermanos están por allá chambeando, va José con ellos, y cuando ven que viene, dice, mira, ahí viene el de la túnica bonita. Y empiezan a planear. Ellos en su mente empezaron a planear matarlo. Ese era su propósito, ¿eh? Ellos en su mente lo maquinaron y llevaron ese plan a la acción. Génesis 39, versículos 7 al 12. Sucedió después de estas cosas. Génesis 37, 18 al 20 me brinqué. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador, todavía hasta como manera de burla, mira, ahí viene el que le encanta soñar bonito, ¿no? El que le encanta que lo honren en sus sueños. Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos. Y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños, a ver si sigue soñando bonito, prácticamente. Esos eran los planes de sus propios hermanos. Evidentemente, uno de sus hermanos, que se quiso hacer el astuto, que quiso sacar provecho de la situación, Dios lo usó soberanamente para preservar la vida de José. Y lo venden a extranjeros, y José va a parar a Egipto. Y entonces, a partir de este punto, nosotros vamos a ver en la vida de José pruebas y bendiciones. Pruebas y bendiciones. Así vamos a estar viendo la vida de José. Pero vemos sobre todo el costo por ser íntegros. Nosotros vemos lo que cuesta la integridad. Hermanos, en la vida cotidiana nosotros debemos de ser íntegros para la gloria del Señor, porque el Señor lo demanda. ¿Y qué sucede muchas veces cuando uno intenta ser íntegro? Las consecuencias van a ser no convenientes para nosotros. Estábamos platicando ayer, Yosimar y yo, sobre cómo nos paran los policías. Tristemente nos paran, ¿verdad? Entonces, hablábamos de que en una ocasión, unos policías pues se quisieron pasar un poquito de listos con Yosimar por haberse metido en sentido contrario en un lugar que él no conocía. Él venía con otro hermano y lo paran y como uno habitualmente hace, pues cordialmente empieza a hablar con ellos, pide disculpas por el error y en ocasiones pueden tener gracia los policías contigo y no te van a multar. Puede ser una amonestación, una llamada de atención nada más, que es lo que esperaba yo creo que Yosimar que sucediera y como todos nosotros esperaríamos si nos sucediera también. Pero el hermano con el que iba rápidamente respondió y reaccionó. No, nosotros no te vamos a dar nada. Somos cristianos y no te vamos a
a participar prácticamente en tu soborno, casi como si se le dijera eso en su cara. ¿Qué pasa si tú le estás diciendo en su cara a un policía corrupto, aunque no le digas con esas palabras? ¿Qué va a pasar? Pues no va a ser agradable en absoluto. Entonces el pobre Yosimar pues sufrió las consecuencias de ver un hombre, de estar con un hombre íntegro pero no muy sabio en esa situación. Entonces, a lo que voy, sí hay que ser íntegros pero también sabios. José tuvo que sufrir por esa integridad. Génesis 39, versículos 7 al 12 dice, sucedió después de estas cosas. Bueno, contexto. José, por su disciplina, por su diligencia, por sus capacidades y por su buen actuar, a pesar de que había sido vendido a un lugar extranjero, logró estar con Potifar. Potifar era el segundo después del faraón, un hombre sumamente poderoso, muy poderoso. Y por su buena diligencia se volvió el segundo de Potifar. Se volvió una persona muy utilizada por Potifar, un esclavo que hacía cosas importantes en su propia casa, en la casa del segundo más importante de la nación, que en ese punto era la potencia mundial. Entonces dice, sucedió después de esas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo. Si el segundo de una nación tiene una mujer, ¿cómo creen que va a ser la mujer de este segundo de la nación que tiene poder y dinero? Pues la verdad van a buscar una mujer que físicamente sea muy hermosa, así que posiblemente era muy hermosa. Y dijo esta mujer a José, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, no se preocupa de nada en la casa porque confiaba en José. Y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Vean la confianza que había en José. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto usted. Pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día. Esta tentación y esta prueba no fue una vez. Dice que era día tras día. Pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Versículo 11, pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo con signos de exclamación, acuéstate conmigo. No lo voy a gritar, pero es lo que dijo, con signos de exclamación. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Quiere decir que ella trató de despojarle sus ropas y él prefirió salir corriendo. Esta fue la actitud de José ante la tentación y la prueba. Ahí nosotros, como decía ayer nuestro hermano César, no vamos a tomar el Antiguo Testamento como solamente un libro de ejemplos morales de lo que debemos de hacer. Pero sin duda, José fue un ejemplo de cómo podemos y debemos reaccionar nosotros ante las pruebas y tentaciones. ¿Qué hizo José? Huyó, corrió, dejando atrás incluso su túnica. Y eso fue por integridad. ¿Qué pasó después de eso? Fue acusado falsamente y tuvo que ir a prisión por su integridad, por obedecer a Dios solamente. Bueno, sucedieron muchas cosas cuando él estaba en prisión. Dato curioso, según historiadores y según personas que conocen sobre la cultura, al ser Potifar el segundo, seguramente la cárcel donde él estaba en su misma casa en la parte de abajo. Posiblemente aún Potifar seguía teniendo cierta confianza en quién era José por su integridad y por su, en alguna manera, testimonio. Bueno, aparte de que la prisión en donde estaba, vemos que estaba un panadero cercano al rey y un copero, dándonos a entender que no era cualquier tipo de prisión. Está en esa prisión y estando ahí pasan muchas cosas, el Señor le da el poder de poder interpretar los sueños de la gente, y interpreta los sueños del copero y del panadero con versiones muy contrastales, uno para la muerte y otro para la reivindicación y estar con su rey. Le pide al copero, pero ¿te acuerdas de mí cuando estés allá con el rey? ¿Y qué pasó con el copero? ¿Se acordó de José? Ni se acuerda de José. El copero vuelve y no se acuerda, pero José siguió siendo fiel. José siguió con su vida, siguió con su diligencia, a pesar de las pruebas.
Pero Génesis 41 nos relata la historia de cómo el faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar. Y entonces yo me acuerdo, dice el copero, es cierto. Cuando estaba en la cárcel hubo uno que me interpretó el sueño y se cumplió. Apenas ahí se acordó. Soberanamente Dios lo utilizó, evidentemente. Soberanamente Dios estaba ordenando toda esta historia de caos en algo que iba a tener tanto orden y tanto plan perfecto. Entonces toman a José y lo traen con el faraón. ¿Y qué hizo José? Interpretó los sueños que nadie pudo interpretar. Entonces Faraón dijo a sus siervos en capítulo 41, versículos 38 al 42, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y es que, por si fuera poco, no solamente interpretó su sueño, sino que al ver que en un sueño con tanto problema, José provee soluciones, recomendó y sugirió cosas que hacer con la nación que iba a sufrir. Entonces el faraón, oye, de este hombre, o sea, ¿hay alguien más como él? ¿Que el Espíritu de Dios lo está resguardando? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. ¿Por qué esto es importante? Ahora José no es el segundo detrás del segundo, ahora es el segundo detrás de toda la nación. José es el segundo hombre más poderoso de la nación que en ese momento era potencia. Por eso les digo, esta es una historia de pruebas y bendiciones, pruebas y bendiciones. Hasta le da el anillo, ese anillo representaba autoridad de demandar cosas. Lo viste de lino fino, como un rey. Y culminamos esta bella historia, y muy, muy, muy padre de leer, la verdad, es una historia increíble, con el reencuentro familiar. Y lo que me encanta del reencuentro familiar es la reflexión que hace José sobre lo que Dios estaba haciendo. Y esa reflexión es la que iban a leer estos hombres, y con la cual esa reflexión ellos podían confiar en lo que Dios iba a hacer, en los planes que se le había demandado. Dice José en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ese es el plan soberano de Dios. Nosotros no tenemos que entender la soberanía de Dios, tenemos que aceptarla. Es lo que tenemos que hacer. Si algo tenían muy claro los lectores es que Dios es soberano y aún es el que ordena que sucedan cosas catastróficas desde nuestro punto de vista para cumplir con sus planes perfectos en los suyos. Y algo que nos puede ayudar a entender, ya para finalizar, hoy como que no borra muy bien esto, ¿verdad? Esta parte de la historia es como la historia de Abraham a José, o esta parte final de Génesis, concluye con la simiente escogida en Egipto en vez de en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque perdió su propósito, su unidad y se separó. Eso fue lo que pasó con el pueblo. Ellos perdieron su propósito. ¿Por qué perdieron su propósito? Los patriarcas al inicio edificaron altares a Jehová. Y esta generación que estaba acá, la cuarta generación, ¿qué pasó con ellos? Ni tan siquiera estaban invocando el nombre del Señor. No lo conocían. Perdieron su unidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Abraham ofreció buena tierra a Lot. ¿Y qué hicieron los hijos de Jacob? Intentaron matar a su hermano José. Sin duda se destruyó esa unidad que pudo haber existido. Y hubo separación porque Abraham insistió en que su hijo se casara con alguien de su pueblo. ¿Y qué hicieron los hijos de Jacob? Se casaron con mujeres paganas y pagaron el precio. Se pagó el precio.
Podríamos concluir que el propósito de Génesis es mostrar que el Dios creador escogió bendecir a la humanidad pecadora a través de Abraham y de su simiente, quien heredaría la tierra prometida. A grandes rasgos, estamos viendo en la Biblia la historia del reino de Cristo. Estamos viendo la historia de cómo se están poniendo todos los cimientos de lo que va a ser el reino de Cristo aquí con nosotros, lo que estamos esperando. Y antes de terminar, quiero que vayamos a 1 Corintios. Providencialmente, César el día de ayer citó un pasaje que hizo que se prendiera una lámpara en mi cabeza y dije, tenemos que citarlo esta mañana. 1 Corintios 10, versículos 1 al 13, no lo voy a desmenuzar y a enseñar como César lo hizo el día de ayer en varones, pero sí quiero mencionarlo. Dice aquí 1 Corintios 10, 1 al 13, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Está hablando de ese pueblo, el de ahorita. En Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque vivían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Las personas que van a entrar a la tierra prometida no son esos que se quedaron tendidos en el desierto. Está hablando de los padres de esas personas que se quedaron ahí por su pecado, por no confiar en Dios, por no obedecer a Dios, por quejarse contra Dios. Dice versículo 6, estas cosas sucedieron y observen, hermano, esto es lo que quiero enfatizar. Estas cosas sucedieron, lo que estamos viendo en Génesis, como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Prácticamente tenemos Génesis porque es un ejemplo también para nosotros. Tenemos Génesis porque podemos evitar mucho del pecado que ellos cometieron. Tenemos Génesis porque podemos conocer muchos de los atributos de ese Dios. Tenemos Génesis porque tenemos muchos principios de qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Tenemos Génesis porque nos invita a confiar más en ese Dios que ordena todo, que controla todo, que permite todo. Versículo 12, por tanto, el que crea estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Así que vamos a seguir siendo probados, tal y como José fue probado, y se sigue esperando que tengamos la misma respuesta que tenía José, como un ejemplo. Hermanos, ¿preguntas o comentarios hasta aquí? Evidentemente esto es súper panorámico, pero ya con Seth seguramente vamos a poder ir más detalladamente en diferentes áreas, así como lo ha estado haciendo. Entonces, por lo pronto, culminamos este primer libro, el libro de los orígenes, Génesis, y después vamos a seguir con Éxodo. Les invito